el suelo que estamos pisando, así que les voy a poner una pantalla compartida. Okay. Sí, por favor, a ver, déjenme admitir a estos más. Vaya, hoy día vamos a hacer bastantes. Por favor, sí. En este momento vamos a poner a David Antonio Cala, si me puedes confirmar que tenemos el Excel que ustedes recibieron en formato PowerPoint. Creo que ese es el mejor tamaño que podríamos ver. Este es un ejercicio muy parecido a los otros, que varía simplemente en alguna terminología. Este es un ejercicio de libro, el otro era un ejercicio fabricado por mí, y por tanto, al ser del libro, mantiene la terminología que se utiliza en muchos casos en el libro, que es de un libro español. Tenemos el balance, que tiene activo, corriente, no corriente, pasivo, y que tiene corto plazo, largo plazo. En la clase previa habíamos explicado que es poco usual, pero que sí habría la posibilidad de que tengan deuda financiera solamente de largo plazo si estuvieran en un periodo de gracia muy largo, ¿no? Luego tenemos el estado de resultados, que es bastante simple. Que fíjense acá, les facilité la vida, me olvidé quitar esto. Realmente pensé poner estas explicaciones, los paréntesis, pensé ponerlos en el momento de explicarlo, pero seguramente me olvidé. ¿Por qué? Porque la idea era que ustedes enfrenten una terminología diferente, porque algo que les he dicho es que no siempre el contador de la empresa que necesitamos valorar prepara sus estados financieros como nos gusta ver. Entonces, esa es una primera dificultad a vencer. Pero bueno, en este caso ya estaba explicado acá que amortización se refiere a la depreciación, margen se refiere al resultado operacional, BAT a la utilidad antes de impuestos y BDT a la utilidad neta. Ok, con eso tenían todos estos datos, que estos no se los di así abiertos, simplemente les di como una G. No sé si la vamos a tener por acá, pero les había dado G 5%, seguramente solamente así, ¿ya? G 5%, y seguramente que borré lo que dice Free Cash Flow. Entonces estaba dando en una sola línea G 5%. Ya en este momento, por si esté manejando yo alguno de esos otros 5, los voy a descubrir para no hacerme enredos al explicar. Y desde acá empieza el desarrollo. Quiero que vean que el desarrollo no tiene nada diferente a lo que hemos venido practicando. Parte de tomar el resultado operacional o margen, ¿sí? Voy a ir haciendo cada línea en un año para que nos vayan quedando todas las explicaciones en la pantalla. Las inversiones de activo fijo las estoy calculando por lo que veo acá en un cálculo auxiliar, pero podemos hacer lo siguiente. Voy a hacer acá al ladito, un segundito, el cálculo que podrían ustedes hacer. ¿Qué sería el activo fijo bruto? Menos el activo fijo bruto anterior, ¿cierto? 900. Y si le ponemos el formato, ahí está. Entonces, este 900 yo lo he calculado seguramente. ¿Por qué no me deja volver? Ok, este 900 yo lo he calculado en una celda intermedia, pero ese es gusto mío, no. Acá está, y ahí estoy haciendo
exactamente lo que acabamos de ver, 2.700 menos 1.800, entonces 900. Como les decía la otra vez, generalmente hago 2 veces para validar. Luego, entonces tenemos la explicación ya de UAI, la explicación de las inversiones y la explicación de la depreciación, que en este caso viene con el nombre amortización, pero que yo la estoy trayendo de donde, si vale el término, se las traduje, ¿sí? 400. Y como es depreciación, la tenemos que sumar, independientemente del signo que esté utilizando aquí arriba. Y por último, para el cash operativo, y la diferencia de capital de trabajo, que no la había explicado, la vamos a hacer en esta columna. La estoy haciendo por diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Y como ustedes recordarán, el activo corriente era el total del activo circulante o corriente, dependiendo cuál sea la terminología. Y el pasivo era el total de la cuenta por pagar. Como en este caso no hay otras cuentas, aquí sí puedo tomar el total porque no hay pasivo por deuda financiera de corto plazo. Y con esta diferencia, y acá más bien, hago la diferencia de esos dos, ¿cierto? Entonces, me traigo activo, me traigo pasivo, hago la diferencia y luego hago la diferencia de las diferencias para traerla acá con signo cambiado. Y con eso tengo resuelto todo este primer bloque. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Disculpe, ¿de dónde sale el déficit del capital de trabajo? ¿Perdón? ¿De dónde sale el déficit, disculpe, Lice? O el diferencia, perdón, del capital de trabajo. ¿Tú has asistido a las otras clases? Sí, Lice, pero no pude entender. ¿Y por qué no preguntaste ese día? Porque haciendo la práctica recién se me creó la duda. Ya, ok, te voy a creer, pero en realidad no sé, o sea, hoy veo mucha gente, en realidad más gente de la que estaba asistiendo, ¿ya? Así que hoy voy a hacer unas explicaciones bien ligeras, porque me parece que no es correcto repetir si no han asistido. No sé cómo, te estoy creyendo que has asistido, pero voy a hacer una explicación más ligera. A los que han asistido, si les tengo que explicar 20 veces, no me corro, ¿ya? Esa es la premisa. Ok, la diferencia de capital de trabajo es la diferencia que estamos calculando con un auxiliar que utiliza siempre la fórmula del año último menos el año anterior, tomando el total del activo corriente y el pasivo corriente, que va a tener la excepción que no consideran los pasivos financieros. En cambio, en el activo corriente sí considera todo. ¿Alguna duda más? Sí, yo, Lice, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se dice? Para sacar el UAI, usamos la utilidad bruta menos los costos y más los ingresos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué aquí no estamos usando esa utilidad bruta menos los gastos generales? Porque eso depende, si se fijan, a ver, vamos a la fórmula, esa sí es una buena pregunta. En realidad no tenemos gastos generales, si te fijas, esto es importante que ustedes distingan. Los formatos de los contadores, como les decía, pueden ser diferentes. Y en este caso, si comparamos este caso con el ejercicio anterior, el otro, después de esta línea, tenía ingresos y gastos extraordinarios, si vale el término, que en algún momento estábamos poniéndolos a la fórmula. Entonces, lo que tienes que pensar es que estamos buscando el UAII,
¿Qué significa el UAI? Hay que ponerse a pensar. Es la utilidad antes de restarle el interés y antes de restarle el impuesto. Entonces, dependiendo de cómo está expuesto el estado financiero, puede que tengas que hacer una fórmula, si vale el término, diferente. ¿Ya? No hay una receta única. Por ejemplo, en este caso, si vemos, después de esta línea viene el interés, o sea que esta ya está antes del interés. Y después de esta ya viene el impuesto, porque todo esto es mi cálculo auxiliar. Déjenme taparlo otra vez. ¿Ya? Solamente me queda el interés y el impuesto. Por tanto, a esta cifra ya no tengo que procesarla más porque ya es UAII. Si el formato fuera diferente y como preguntabas, acá tuviera gastos generales, tuviéramos que todavía a 450 restarle los gastos generales. Entonces, lo que ustedes tienen que tener presente es que no hay un solo formato y por tanto, si se aprenden de memoria la fórmula, puede que no les sirva. Lo que tienen que aprender es qué es este UAII y construir el UAII de acuerdo al formato que tenga el contador. No sé si con eso me explico. Buenas tardes, Elisa. Elisa, perdón. Entonces, lo que tenemos ahorita, que dice margen, lo que está arriba de eso, la amortización, los gastos generales y recién la utilidad bruta, no tomamos en cuenta directamente al margen porque eso está antes de los intereses y los impuestos. Correcto. O sea, si te fijan, la depreciación es un gasto. ¿Ya? Lo mismo que es un gasto, el gasto general. Si partiéramos de acá, lo que deberíamos hacer es a 1.600, restarle 800 y restarle 350 para llegar a la utilidad, ¿ya? Al UAII. Y acá deberíamos devolverle la depreciación. En este formato está bastante más simple que el anterior, tanto así que ya puedo tomar directamente esta línea. No sé si me dejo entender. Depende cómo esté expuesto este estado de resultados para ver qué operaciones tienen que hacer. De lo que ustedes tienen que estar seguros, que esta su línea debe ser la utilidad antes de restarle impuesto y antes de restarle interés. Entonces debe tener todos los otros componentes. Por eso en el ejercicio anterior sumábamos otros ingresos y restábamos otros gastos. ¿Me dejo entender? Sí, Lice, ya le he entendido, gracias. Ok. ¿Alguna duda más hasta ahí? Bien, sigamos. Ya una vez que tengan el UAI y todos esos ajustes al UAI, el resto es simplemente la aritmética, ¿cierto? Y van a tener el cash operativo, que es una línea bien importante. Al cash operativo le tienen que restar el impuesto hipotético. Y el impuesto, alguien me preguntó por WhatsApp, ¿qué tasa de impuesto hipotético deben usar? Y en realidad T es la única tasa existente tanto para el impuesto hipotético como para el impuesto real. Simplemente que el impuesto hipotético utiliza la utilidad antes del interés para hacer el cálculo, por eso generalmente es mayor que el impuesto real. Entonces acá lo que correspondía es que multipliquen UAI por 35%. Y ese es el impuesto. Con eso están en condiciones de sumar y calcular el impuesto hipotético y el free cash flow, que sería la línea amarilla. Teniendo el free cash flow, inclusive teniendo el cash operativo, ya está también en condiciones de calcular el capital cash flow, porque para el capital cash flow, recuerden, tenemos que
utilizar el impuesto real, ¿ya? Que está acá, 137. Y ese impuesto real también lo vamos a restar, solamente que le vamos a restar ¿a qué cifra? Lo haré aquí al lado. Le vamos a restar al cash operativo, no al free cash flow, al cash operativo, ¿sí? Y vamos a obtener los 405. Si se fijan hasta acá, la única diferencia ha sido la terminología. El resto estamos operando exactamente igual. ¿Qué nos queda para calcular el CFAC? Para el CFAC tenemos dos elementos. En los libros dice amortización, yo les decía va a ser la variación porque en una sola línea vamos a calcular varias cosas y esto era, me voy a abrir otra vez mi auxiliar. La deuda de largo plazo de este año menos la deuda de largo plazo anterior. ¿Y por qué no hago lo mismo con el corto plazo? Simple, porque no hay. Y si no hay, es como que tuviera 0 menos 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, que está más simple que el anterior, no necesito operar 4 celdas. Aquí me basta con operar una celda. Y el resultado, respetando el signo, traigo acá. Y los intereses los tengo que traer del estado de resultados con negativo, porque el interés se paga. Y por tanto estoy en condiciones de sumar capital cash flow más estas dos líneas y tendré el CFAC que tengo acá. Y ahí tengo todas las líneas amarillas construidas, inclusive, si se fijan, con la misma lógica, la línea adicional del año N, que he hecho la misma operación que hice en cada uno. Si vieran lo que le preocupaba a su compañero, la diferencia de capital de trabajo, igual la estoy trayendo por diferencia y cada una de estas de donde corresponda, ¿sí? Tal cual habíamos visto. Entonces, tenemos ya todos los flujos, incluidos el año N. Que en este momento, para esta proyección, es todavía año 11, después se va a volver año N. Lo siguiente, déjenme guardar estas que... Lo siguiente es que, ojo, y aquí es importante, fíjense un detalle, no sé si fue a este grupo o al otro que omití, y esto sí quiero que se lo apunten, ¿ya? Les he explicado que este primer método es el método que se basa en la primera y en la segunda proposición de Miller y Modigliani. Pero tiene un nombre, yo me quedé diciéndoles simplemente Miller y Modigliani y me olvidé decirles el nombre. El nombre en inglés es adjust, de ajuste o ajustado, present value, es el método APV, adjust present value, ¿ya? Así se llama este método, creo que olvidé decírselos. Entonces, si les pido en algún momento método APV, estamos hablando del método en que se calcula primero el free cash flow y se lo descuenta, y luego el escudo fiscal se lo descuenta y se hace una operación con ambos. Entonces vamos a hacer eso acá. La primera cosa es que nos copiamos el free cash flow. ¿Sí? ¿De dónde? De donde lo hemos calculado. Miren, yo estoy, como siempre hago validación, 262, 262, 305, 305. Está lo mismo que copien de la línea
que les indiqué porque este es mi validador. Entonces, me copio el free cash flow. Primera cosa. A excepción, antes me olvidaba, debo calcular KU, ¿sí? Debo calcular KU. Y KU debo calcular con los datos que me dieron como datos para el ejercicio. Beta de la deuda 1, risk free 12, RM 20. Entonces, ¿acá qué voy a hacer? Risk free más beta apalancada por RM menos RF. Tomo exactamente esos y me da KU. Si acaso este fuera 1.1, este cálculo, y este ya sería 21%, ¿cierto? Ok. Una vez que tengo KU calculado y tengo el free con perpetuidad, todavía debo calcular el free con perpetuidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero me copio, como les mostraba, de arriba los respectivos free cash flow. Y solo voy a modificar el último valor, que aquí pongo perpetuidad con crecimiento descontada al año KU, ¿sí? Y si recuerdan, es la fórmula que en el anterior ejercicio les anoté acá. Último flujo, 536,47, ¿ya? Que es 536,47, igual que el que hemos calculado. Por la tasa apropiada, que en este caso, entre la tasa apropiada menos la tasa de crecimiento. La tasa apropiada es KU y el crecimiento es 5%. Entonces tenemos, y esto multiplicado por 1 más la tasa apropiada. Tenemos el valor de la perpetuidad y con el valor de la perpetuidad, que yo me lo he copiado acá, como siempre para validar, podemos hacer el siguiente ejercicio. Fíjense, vamos a ver desde dónde estoy sumando para ver cuál oculto. Sí, no necesito este es mi validador. Uy. De acá voy a empezar a hacer la siguiente operación. El último año lo retrocedo a la tasa apropiada, lo acumulo con el anterior y lo sigo retrocediendo y voy a retroceder año por año hasta llegar al valor que se conoce como el valor actual neto de free cash flow descontado a la tasa KU. Como siguiente trabajo, voy a necesitar, y aquí me estoy trayendo la deuda, si se fijan, para no estar subiendo. De acá arriba me traje la deuda y me la dejo acá cerca. Y voy a calcular DTKU. Y DTKU va a ser la deuda por KU, igual me tengo que ir hasta arriba, por la tasa, 35%. Y todo eso se me va a ir a la derecha, a la derecha, a la derecha, hasta llegar al último, que sigue siendo la misma fórmula, 35% por 20% por la deuda, 73. Siguiente paso, debo calcular el valor
de estos 73 a perpetuidad con la misma lógica que hice acá, es decir, último flujo, que es 73, dividido entre la tasa apropiada menos el crecimiento y multiplicado por 1 más la tasa apropiada, 588. Y ahora, seguramente que igual acabo de ocultarles 2 columnas, ¿sí? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Cuál estoy usando acá? Ok. DTKU Bank, esta no estoy usando. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Esta última la voy a traer acá, descontada. He ocultado la otra. Ahí va. Y voy a ir retrocediendo con la lógica que ustedes han practicado. Hasta hallar KU en el último año, que va a ser 626 más 126 descontado a la tasa del 20%, ¿sí? Y tenemos, por tanto, las 2 líneas verdes que hemos dicho son importantes. La del Free Cash Flow, que es la primera proposición de Miller y Modigliani, más la segunda proposición, que es el valor del escudo fiscal. Añadimos ambas y vamos a tener el valor total de la empresa con deuda. Restamos la deuda y tenemos el valor que vamos a denominar del equity o el valor de la empresa por el método de APV, ¿sí? Y que todos estos datos son necesarios porque nos van a ser útiles aguas abajo. ¿Hasta hay alguna duda? Licenciado, buenas tardes. Repetí, por favor, que justo hablé cuando tú empezabas a hablar. En el caso para hallar el DTKU, se utiliza la deuda del año anterior, ¿verdad, licenciado? Si voy a calcular del 2012, utilizaría la deuda de 2011. Sí, correcto, porque el beneficio fiscal que te genera esa deuda lo vas a materializar como flujo de efectivo en el próximo pago de impuesto que se realice el próximo año. Está bien, licenciado, gracias. Ok. Ahora, con esto resuelto, ya prácticamente tendríamos el valor de la empresa, pero por un solo método, y hemos dicho siempre debemos hacer por más de uno. Entonces vamos a utilizar los 3 métodos que hemos aprendido, que van a ser el capital cash flow, el free cash flow y el cash flow para el accionista. Acá me voy a volver a copiar todos los datos para no tenerlos muy distantes. Risk free 12%, beta desapalancada 1. Voy a calcular, y le pondré verde para distinguir los que vamos calculando. Voy a calcular beta de la deuda y voy a calcular beta apalancada. RM es dato, 15% es dato, 31% es dato y CAE también voy a calcular. Para este, si ustedes recuerdan la fórmula, era RM menos RM menos RF dividido entre, estoy mal, el primero era KD menos RF dividido entre RM menos RF. Va a ser azul menos rojo entre lila menos rojo, ¿sí? Y eso nos va a dar la beta de deuda, el beta de la deuda para cada uno de los años, que
Ojo, les decía, en ejercicios simplificados como este que mantenemos una sola tasa de deuda, nos va a dar el mismo valor. Si fueran diferentes tasas de deuda, habría que calcular para cada año. De hecho, aquí está calculada para cada año, ¿cierto? Pero a veces uno se tienta a copiar. Es copiable en la medida en que sea solo una deuda. Bien, y finalmente vamos a calcular beta de la deuda, perdón, beta apalancada, ya está la de la deuda. La beta apalancada utiliza beta U más beta U menos beta D por deuda, que recuerdan, aquí estaba, me la volví a traer acá, por deuda, por 1 menos, aquí está la T en verde, dividido entre equity. Y el equity, hemos dicho, va a ser el E1 calculado por el APB. Por tanto, este CAE, si lo copiamos, va a ir cambiando año con año, producto de que la deuda cambia y cambia la relación deuda-patrimonio. Fíjense, nos está saliendo un costo del equity de inicialmente el 31%, y va a terminar siendo un costo del equity del 20%. Con el dato del costo del equity tenemos lo necesario para calcular el valor de la empresa con el método del cash flow para el accionista. Lo único que debemos hacer inicialmente, si queremos ser ordenados, es copiar ese CAE para tenerlo a mano y copiar desde acá el CFAC 38, 25, 35, vayamos a ver a sus líneas amarillas, 38, 25, 35, ¿sí? Recuerden, yo estoy copiando de otras por la validación, pero 3500, 3500, 2513, 2513. Es decir que copio CAE, copio CFAC, y acá otra vez debo aplicar la formulita del último flujo. ¿Cuál es mi último flujo? Mi último flujo es 486 para el CFAC, estoy trabajando con CFAC. ¿Cuál es la tasa de crecimiento? 5%. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Último flujo dividido entre la tasa apropiada, que en este caso es CAE, menos, ya no voy a subir, hemos visto 5%, que es la tasa de crecimiento, por 1 más la tasa apropiada. Tengo el valor de la perpetuidad del CFAC. Y de acá en adelante, como quien diría, señores, ya saben este trabajito. Retrocedo un año dividiendo entre 1 más la tasa apropiada y luego retrocedo y acumulo. Retrocedo y acumulo hasta llegar al año 0. Lice. ¿Sí? Disculpa, no le escuché bien la primera parte del RF. Dijo que tenía una fórmula. No le escuché muy bien. Cuando expliqué esto. ¿Dónde está? Cuando antes de la beta apalancada. La beta de la deuda. Haz una cosa. 12%. Ok. RF. Sí, RF. RF es un dato. Si recuerdan, okay. Viene de, acá está, dato. Lo tienen como dato. ¿Ya? Ahora, aprovecho de preguntarte, y bien que hayas intervenido. Si fuera real, ¿de dónde debería ir a buscar este RF? Si tú fueras la analista y estás haciendo este trabajo, ¿dónde tienes que ir a buscar? ¿O qué concepto debes buscar? Te soy más específico. No, Lice, no, niña. Y
me vas a hacer golpear la cabeza con el escritorio. ¿Qué es el risk free? ¿Te acuerdas? Libre de riesgo. Ya. ¿Y cómo los autores definen la tasa libre de riesgo mayormente aceptada? Me estás haciendo pensar que no has asistido. Sí he asistido, Lice, pero... Bonos Del Tesoro de Estados Unidos. Ok, eso es. Okay. Bonos de 30 años del Tesoro de Estados Unidos. Hemos dicho que hay algunos autores y algunos analistas que no toman los de 30, pero que en mucha de la bibliografía la recomendación del bono que cumple de mejor manera la condición risk free es el bono de Tesoro de Estados Unidos. Ok, volvamos. Bien, entonces ahí está claro el risk free y volvemos, habíamos calculado... Buenas tardes, me hice una pregunta. Sí. ¿Será que me puede volver a explicar el que dijo que era beta más beta menos BD? Abajo de BU. Sí. Pregunta sincera con la mano en el corazón. ¿Has asistido? Sí, Lice. Ya, te vuelvo a explicar, no hay problema. Abrí tu texto en la página, déjame ver. Ay, justo, en la página 91. Estas tres fórmulas, les dije, son relevantes, ¿ya? Por la que tú me estás preguntando en este momento, es esta fórmula, ¿ya? Y esta fórmula la tengo copiada acá, simplemente que expresada en una línea, no como está acá, digamos, con raya de denominador y todo aquello, todo en una línea. Y al ponerse todo en una línea, es esta. Entonces, beta apalancada es igual a beta desapalancada más beta desapalancada menos beta de la deuda por 1 menos T dividido entre el equity. Y si te fijas, eso es lo que hacemos acá. BU, beta desapalancada. Otra vez BU, otra vez beta desapalancada. Azul a azul. Menos rojo, que es beta de deuda. Beta de deuda es la roja. Por C174, que es la deuda, lila. Por 1 menos verde, que es C172, el impuesto. Dividido entre el equity, que está acá. Ahí está. Está bien, Lice, gracias. Es la aplicación de esta fórmula. Obviamente ahora, como les digo, les estoy explicando re rápido porque ya como que estamos en los descuentos, ¿no? Ok, entonces, acá si se fijan hemos llegado otra vez a los 506. Y ahora veamos el siguiente método. Otra vez me copié toda esta parte que yo la hago ordenadita, les he dicho, ahí depende de ustedes cómo la hagan. El tema es que en su examen, en su papel, no voy a exigirles que esté igualito que lo que yo hago, pero sí tengo que poder entender con claridad, ¿ya? No vale en el examen que pongan un número y directamente el resultado. O sea, necesito ver su desarrollo en el papel que van a escanear para creerles que, digamos, han hecho este 506. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, aquí necesito deuda, me la traigo. Necesito el equity, me lo traigo. ¿Por qué? Porque voy a aplicar esta fórmula. Equity por costo de equity, más deuda por costo de deuda, por 1 menos T dividido entre equity más deuda. Entonces, deuda, equity, costo de deuda, costo de equity. Y para ya tenerlo calculado, recuerdan, deuda más equity. ¿Alguien habló?
¿Alguien quería preguntar algo, creo? Bien. ¿No se está escuchando? A ver, voy a tratar de... Se escuchan bien, se escuchan normal, dice. Ya, debe ser el internet de la persona que dijo entonces. La macana es que a veces, dependiendo de nuestro proveedor, no siempre todos están iguales, ¿no? A ver, voy a tratar de... Me he acercado más al micrófono y voy a tratar de modular mejor, hablar más lento. Les decía, en su examen yo necesito ver que ustedes hagan el proceso. No necesariamente exactamente así, ¿cierto? Pero se debe entender. Si solo tengo el resultado, no me sirve. Ok, entonces acá voy a utilizar esta fórmula. Y para esta fórmula lo que estoy haciendo es, estoy tomando este dato azul y este dato rojo y los divido entre el denominador que es deuda más equity. Si ustedes recuerdan en la explicación que hice, les dije, yo he ido paso a paso. Aquí he hecho deuda por costo de deuda. Acá he hecho equity por costo de equity. Y acá el costo de la deuda ya lo disminuí. ¿Por qué? Porque el costo de la deuda, ¿dónde están los datos? El costo de la deuda, ya esto ya no voy a necesitar. ¿Dónde está mi costo de deuda? Cabe 15%, ¿ya? El costo de deuda es 15%. Recuerden que para el capital cash flow, cuando lo calculemos, voy a tomar el 15% para el capital cash flow. Pero cuando utilizo el free cash flow, hago costo de deuda por 1 menos T. Entonces acá ya he hecho costo de deuda por 1 menos T, por tanto, ese 15% se ha vuelto 9.75. Entonces, estos 175 ya son deuda por costo de deuda por 1 menos T. Y este otro es simplemente equity por costo de equity, que el costo de equity es el CAE. Y el WACC ya es la mera división de la suma de estos entre mi denominador, que es de equity más deuda. Como decíamos el día que les expliqué, ustedes lo pueden hacer en el formato de papel, es más fácil. Una vez que tengo calculada esta tasa, lo único que necesito es traerme cerca para que me resulte fácil el free cash flow. Y fíjense, 262,50, si vamos a los rojos, 262,50. Ojo, fíjense algo que les dije, acá tenemos un ejemplo. El free cash flow de este año ha salido negativo y no está mal. Igual el cash operativo ha salido negativo. No necesariamente siempre son positivos y este es un buen momento de explicarlo. Pueden salir negativos. Y este free cash flow menos 305, pues me lo voy a traer acá, menos 305. Disculpe, Licen. Sí. Adelante. No sé si es solo en el mío, pero se ha trancado, o sea, no está presentando la pantalla. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de presentar y volver a presentar. Seguro que eso va a refrescar. Esperen un segundo. A ver, ahí dejo de presentar, que se refresque la pantalla. Y volvemos a presentar.
Eso suele pasar también por la velocidad del internet que se va degradando. Ok, ahora sí. ¿Quién me decía que estaba con problemas? ¿Ya lo ves? No, Alicia, no se ve nada. No sé si es solo en el mío, no veo. ¿Sabes qué haz? Salte y vuelve a entrar por si acaso. Como ya te di autorización al inicio, vas a volver a entrar sin problema. Está bien, gracias. Ok. Voy a esperar un ratito para que ojalá entres pronto. Dice, el internet se corta a ratos. No sé si solo en el mío. Tal vez tienes el mismo problema que tu compañera, ¿no? Qué macana. Y la verdad no hay no sé cómo más ayudarles. O sea, en realidad. De todas formas, lo que vamos a hacer es toda esta resolución se las voy a mandar en PDF para que sepan cuáles son los resultados y si han tenido dificultad puedan llegar a ellos, porque si se fijan, este sería como el tercer ejercicio que estamos haciendo de este método. La única diferencia, el primero ha sido sin perpetuidad. El segundo ha tenido perpetuidad con la misma terminología original. Y este tercero es con perpetuidad con ligeros cambios en la terminología. Entonces les voy a pasar para que ustedes puedan corroborar. Ok, listo, sigamos. Creo que ha vuelto a entrar. Entonces, estábamos en que hemos calculado el WACC y me traje los free cash flow, 512 acá, 512,50, ¿sí? Ahí está. Ya a estas alturas es casi repetitivo lo que debemos hacer. Primero voy a calcular la perpetuidad del año N con la misma fórmula de siempre. Último flujo. ¿Cuál es el último flujo? Déjenme ver de dónde lo estoy tomando. Qué raro. Esto sí me está llamando la atención. ¿Qué estoy haciendo acá? Esperen un segundito. Tiene 53. Lo que pasa es que está oculto, es que otra vez son mis validadores, estoy tomando de mis validadores. $53 free cash flow, 536, que es el mismo que ustedes han tenido que calcular, 536, y ese es el que estoy tomando acá. Free cash flow, entonces, último flujo, 536, ahí va, 536 es el mismo, dividido entre la tasa apropiada, que ojo, ahora la tasa apropiada es el WACC, menos G, que sigue siendo 5%, por 1 más 0,1819. Y de acá en adelante a retroceder, ¿sí? Con la misma lógica de siempre. Y acá hay una diferencia, fíjense. ¿Cómo llego? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo llego de 2.306 a 506?
¿Qué operación me falta hacer? Menos la deuda. Sí, correcto. Debo restar la deuda. Simplemente que Lice, acá... Sí. Sí. no sé si puede leer los comentarios. Algunos no ven la pantalla y tampoco se escucha bien su audio, licenciado. No sé si es nuestro internet o el suyo. Ya. A ver, veamos. Solo que el problema es que eso escapa a nuestro control, ¿no? Qué pena. No se escucha nada, ustedes escuchan bien, no se escucha entrecortado. Sí, son varios. ¿Qué podemos hacer? A ver, nos saldremos y volveremos a entrar, haremos un intento. Mientras tanto voy a prender la luz porque todavía creo que tenemos algo de tiempo. 18:31, si nos quedan unos 15 minutos. Sálganse y volvamos a entrar al mismo link a ver si mejora, ¿ya? Su micrófono está apagado, licenciado. Ahora está, ¿cómo se escucha ahora? ¿Está mejor? Sí, lice. Ya, y vamos a ver ahora compartiendo la cámara más. Ok, a ver, hagamos el intento. Les decía, ¿se escucha y se ve mejor? Sí, lice. Sí, Lice. Ya, súper. Apurémonos antes de que se destruya. Les decía, ¿qué falta acá? Falta de restar la deuda, porque hasta acá solo hemos retrocedido, ¿no? Hemos venido haciendo este retroceso. Una vez que llegan al 2306, en este caso, fíjense, B199 menos B174. Acá ya no lo estoy mostrando como en el caso anterior, pero estoy restando a 2306, a 2306, estoy restando la deuda que es 1800, 506. Y este último caso es, ¿ustedes saben qué le dice una iguana a otra iguana? ¿Nunca han escuchado? Le dice, somos iguanitas. Y estos dos procesos son pues casi iguanitos. La única diferencia es esta línea, recuerden. Acá las vamos a marcar. Se utiliza el 15 y aquí se utiliza ya multiplicado, o sea, disminuido. Si quieren en este lugar, al hacer el cálculo completo, como ustedes quieran. Entonces acá deuda la misma, equity el mismo. Equity más deuda, obviamente, si estos dos son los mismos, este va a ser el mismo. El KD cambia. Y por tanto, KE no cambia, se mantiene igual, 31, 31. Y el que va a cambiar es el WACC-BT. Que el WACC-BT tiene la misma lógica que el anterior, pero simplemente que utiliza la tasa completa, sin este ajuste. Y les va a dar un valor, en este caso, déjenme ver, ligeramente más alto, ¿sí? Ligeramente más alto. Una vez que tienen el WACC-BT,
Nos toca calcular último flujo, que ahora sí ya sabemos que estoy tomando mis auxiliares, solo vamos a validar que coincida. 591,60, que es lo que 591,60 que hemos hallado igual. Dividido, y ahora ya no entre el WACC, sino entre el WACC BT menos la tasa de crecimiento, que sigue siendo 5%, por 1 más 0,1955, y empezamos el retroceso. Y acá la misma observación anterior, a 2.306 le resto la deuda, 1.800. Y tengo los 506. Entonces, todo esto, déjenme, hagamos lo siguiente. En este mismo instante se los voy a mandar, solo déjenme cerrar todo lo que son mis auxiliares que les van a confundir porque se duplica. La utilidad, los otros datos, todo esto está bien. Amortización de deuda está bien. Capital de trabajo, KU, está bien. Acá, ok. APB, creo que esto está como para imprimirlo en PDF en este momento. Aquí ya deberíamos quitarle el color. Listo. Archivo, imprimir a PDF, print PDF, mostrar vista previa, le diremos selección. Ok, estos se los voy a enviar. Miren, aquí estaría balance, estado de resultados, los otros datos, el cálculo de los flujos, aquí continúan, el capital de trabajo, KU, el valor actual del FRI, el valor actual del escudo fiscal, el valor por APV, Adjust Present Value, ordenados los datos que necesitamos para calcular KE, flujo del accionista, flujo Free Cash Flow y Capital Cash Flow, y nos sale a la colita 3 hojas sería, ¿no? Con esto que se va a una tercera. Entonces, ok, imprimir, y vamos a decir y terminando la clase les voy a enviar esas 3 hojas. Lice, una consultita. Sí, adelante. Lice, en la práctica no nos daba el dato de KD, sin embargo nos dijeron que había una forma de sacar y quería saber si usted nos podría confirmar esa forma del KD. Sí, no hay problema. El KD se puede calcular dividiendo el interés entre la deuda del año anterior. Vamos a ir a verlo. A ver, tengo aquí KD, vamos a ver si está calculado. Y si no, lo vamos a calcular. Lo que pasa es que aquí he ocultado mi KD.
y este 0.15 era mi dato. Ya, lo vamos a calcular aquí en un sectorcito libre para que puedan ver. Acá. Ya, si dividimos el interés entre la deuda financiera, obviamente ahorita me da con negativo porque he tomado el interés que está en negativo, pero acá lo convierto a menos, digamos, y le pongo porcentaje, y si se fijan, ahí está, 15%. Está bien, Lice, gracias. Ahora, esa es una forma de hacerlo si no hay. A veces viene, ¿no? O sea, la verdad que quería ponerles, se me fue, como lo tengo un poquito más abajo, se me fue el no plantearlo entre los otros datos, pero se calcula de esa manera. ¿Algo más? Sí, ¿verdad? A ver, una vez más, que ahora ha pasado a la inversa, soy yo el que no les entiende. Si tuviéramos para calcular cada vez, en este caso, la larga plazo, si tuviéramos Cero. A ver, escribí, por favor. Sé que me estás preguntando del KD, pero no he logrado entenderte. Licenciado, perdón. Adelante. En todos estos casos, cuando hablamos de deudas, solamente hacemos referencia a lo que es la deuda financiera, ¿verdad? Ya sea si tenemos corto y largo plazo. Sí. En realidad, desde el principio voy repitiendo algo que debe grabarse. La deuda financiera se considera deuda financiera aquella que nos genera escudo fiscal, aquella que es deducible para el impuesto a las utilidades. Si, por ejemplo, ustedes se prestan de un usurero para la empresa, ¿cierto? Como el usurero no va a emitir factura, no está autorizado para prestar dinero, es una operación, digamos, cuasi clandestina, esa operación no va a ser reconocida, ese interés no va a ser reconocido como un gasto financiero y, por tanto, no nos va a generar escudo fiscal. Por tanto, solamente vamos a darle este tratamiento a la deuda financiera, que generalmente es deuda con bancos, deuda con instituciones financieras y deuda con algunas bancas multilaterales, ¿no? Como el BID, CAF, que no necesariamente es un banco de este país, pero que también se reconoce como gasto deducible. Y respondiéndole a Magnolia, si hubiera corto y largo plazo, estaríamos en el mismo caso que el ejercicio anterior, que sí habían ambos y sí se deben sumar. En el único lugar que no se suma el largo plazo es cuando estamos calculando el capital de trabajo, que intencionalmente omitimos, inclusive el corto plazo, ¿recuerdan? Ahí lo excluimos. Si hay ambos, se suman. Licenciado, buenas tardes, una consulta. Adelante. Entonces, si hay largo y corto plazo de deuda financiera, ¿cómo sacaríamos KD? El KD primero deberían sumar, el interés lo deberían dividir entre la suma del corto y del largo plazo del año anterior. ¿Se entendió? Sí, interés. Okay. Ya. Como verán, en todo lo que hasta acá han aprendido, porque creo que sí han debido lograr aprender bastante, les he hecho trabajar durito.
No hay nada difícil, ¿ya? Lo importante es no perderse en el camino. No hay nada difícil, hay que seguir el método, lamentablemente es largo. Y una vez que lo empiezas, si te equivocas en el primer paso, lo arruinaste todo. Digamos que son 10 pasos, nunca los he contado, pero la desventaja, y por eso les decía, aprovechen el primer parcial, porque es muy fácil equivocarse acá. Es una suma mal hecha y se les arruinó todo el ejercicio, ¿ya? Así que hay que ser, sobre todo, ordenados y metódicos para la resolución. No les voy a dar 10 años, porque me basta un conjunto de 3 años para ver si saben o no. Metodológicamente no es correcto. Si alguien viera el ejercicio de 3 años, dice, uy, qué mal, muy poquitos años de proyección. Pero no estamos tratando de ver la calidad de la proyección, sino estamos tratando de ver la calidad del aprendizaje que ustedes hayan tenido. Así que en el examen, con seguridad, va a haber un ejercicio de estos y va a ser de 3 años, seguramente más perpetuidad, ¿no? Veamos las preguntas. La segunda premisa, ¿cuál es? Ok, Miller y Modigliani plantearon, les decía, 2 premisas. La primera era que el flujo de caja, el free cash flow descontado, era el valor de la empresa. Y la segunda premisa es que el escudo fiscal también le da valor a la empresa. O sea, en realidad la primera premisa estaba fundamentando que la deuda no le añadía valor a la empresa, que el flujo, el free cash flow, iba a resultar siendo el flujo de la empresa independientemente cuánta deuda tuviera. Y efectivamente la deuda enterita no nos genera mayor o menor valor, simplemente nos genera valor por su componente de escudo fiscal. Por decir algo, de una deuda de 1,000 vas a tener algo así como el 25% más la tasa KU que te salga calculada. Entonces puede que tengas, no sé, un 5%, 10%, dependiendo. Pero en realidad la segunda premisa se refiere a que el valor de la empresa se incrementa por el escudo fiscal de la deuda. Esa sería la forma práctica de decir la segunda premisa. Para el capital de trabajo, ¿omitimos la deuda de corto plazo? Sí, omitimos la deuda de corto plazo. ¿Por qué? Porque justamente la deuda de corto plazo luego la vamos a sumar con la de largo plazo para calcular el escudo fiscal, ya sea para el método de Miller y Modigliani o para la resta que vamos a hacer en el último paso del free cash flow, capital cash flow y flujo de caja para el accionista. Ok, creo que con eso y con que les envíe los resultados esos que los acabo de poner